Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor. Vaya al Nuevo Testamento, a Efesios. Vamos al libro de los Efesios. Y vamos a su capítulo 6. Y vamos a contemplar 3 versículos de este capítulo. 6 versículos 10, 11 y versículo 12 y 13. 4 versículos. Y vamos a leer la bendita palabra del Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. A manera de introducción, yo quiero por lo menos comunicarle a usted que el ser humano, nosotros, la creación de Dios, vivimos en una guerra continua. Una guerra que tiene un límite, tiene una fecha de caducidad. Pero muchos de nosotros estamos en esa guerra, pero no sabemos por qué o por quién peleamos y con quién peleamos. Voy a repetírselo. Muchos de nosotros no sabemos por qué peleamos y con quién peleamos. Vivimos alándonos los moños en una incertidumbre, en una agonía y lleno de preocupaciones. Nuestras mentes están siendo bombardeadas día tras día con pensamiento tóxico, negativo, que nos roban la paz y la estabilidad. A veces llegamos a un punto donde no sabemos qué hacer. Y yo quiero orientarle a usted en este día, traerle conocimiento para que usted pueda conocerse a sí mismo y contra quién es su guerra. El enemigo opera a través de la ignorancia de aquellos que desconocen su identidad y desconocen su propósito. Yo no sé si usted sabe que la identidad suya es un poder legal para destruir fortaleza. Como que no, eso se le fue por encima. Su identidad, saber quién es usted en Cristo, eso le da poder para destruir todo aquello que se levante contra usted. Entonces, cuando yo no sé quién soy, soy vulnerable a los ataques del infierno. Cuando no conozco mi identidad, cuando no conozco mi propósito, estoy en un estado de ignorancia y eso le da lugar al diablo para tocar mi vida. ¿You get that? Entonces, no es suficiente con yo saber X o tantos versículos cuando yo no sé quién soy. Por eso es importante
el hombre de Dios, la mujer de Dios, estudiar la palabra de Dios y aplicársela, porque la palabra de Dios es sabiduría y conocimiento de lo que es la verdad, pero también de lo que es la mentira. Dios no es el creador de la mentira. Satanás es el padre de mentira, y todo lo que habla es mentira. Pero la iglesia que no tiene identidad presta oído para escuchar las mentiras de Satanás. Y por eso es que hay tanta gente cristiana deprimida. Tanta gente en amargura. Tanta gente metido en un conflicto. Y el problema de todo esto es que al final le estamos echando la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver, amado. Dios no tiene nada que ver. Ahora bien, la pregunta sería: ¿dónde empezó esta guerra? ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué yo me encuentro en esta guerra? ¿Quién soy yo? ¿Por qué tantos ataques? Amado, antes de que usted y yo existiéramos, ya la guerra estaba. Ya la guerra existía. Cuando usted se va a Génesis, al principio, al comienzo, usted va a encontrar que el mundo estaba desordenado y vacío. Dios nunca va a crear algo para luego desordenarlo. Entonces, antes de que usted y yo naciera, ya el mundo existía. Quiere decir que si el mundo estaba desordenado y si estaba vacío, algo sucedió, que Dios tuvo que intervenir y luego aparecer en el escenario de su creación para volver a crear y a ordenar. Por eso en Génesis, desde su primer capítulo, usted va a encontrar a un Dios creando y ordenando. Creando y ordenando lo que ya fue creado, ordenando lo que fue creado. Entonces, hay un enemigo que aborrece a Dios, que odia a Dios, que se opone a Dios y se opone a su creación. Se pone a todo lo que tiene el sello de Dios. Todo aquello que nace de Dios, que viene de Dios, Satanás lo odia. Satanás quiere destruirlo. Satanás quiere corromperlo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo entré a un mundo caído. Y eso me hizo a mí vulnerable para hacer alianza con los planes de Lucifer y volverme contra mi creador. Wow, ¿qué fue lo que dije? Como que dije mucho ahí. Voy a repetírselo. Al yo entrar a un mundo caído, corrompido por el pecado, al yo nacer, eso me hizo a mí vulnerable. Me volvió ignorante de Dios y eso me llevó a mí a hacer alianza con Lucifer y levantarme contra Dios. Ahora bien, ¿dónde surge la guerra del ser humano?
dónde surge la guerra? Ya sabemos que el diablo está en contra de Dios y en contra de su creación. Pero en usted, en mí, ¿dónde empieza esa guerra? Esa guerra empieza cuando yo decido hacer mi voluntad. Cuando yo decido hacer lo que yo quiero hacer sin la intervención de Dios. A la hora que usted decide hacer su propia voluntad, usted se ha levantado en guerra contra Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Miren, en este momento, yo siempre he dicho esta palabra: la iglesia no está lista para irse con Dios. Porque la iglesia ha entrado en un estado de rebeldía contra Dios y justifica su rebeldía con lo que le está pasando. Ya, hay gente que han dejado lo que Dios le ha asignado que haga, justificando eso por sus malas acciones, y sacrifican la voluntad de Dios para hacer la propia. Y están en una guerra ahora. Están en guerra. Aleluya. Y escuchen esto. Escuchen esto. Esta guerra en la cual se encuentra la iglesia, muchas de esas guerras no tienen nada que ver con el diablo. Tiene que ver con su propia voluntad que no ha sido rendida a los pies de Jesús. Escuchen esto. Y esto es importante. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que todos nosotros seamos salvos. A pesar de nuestra rebelión contra Dios, a pesar de nuestra enemistad contra Dios, Dios, su amor sobrepasa nuestras actitudes, nuestras desobediencias, nuestras rebeldías. Y Dios, sabiendo que estábamos condenados a pecar, a morir en el infierno, Él envió a su Hijo para rescatarnos de ese castigo eterno. ¿Qué hizo Jesús? En obediencia al Padre fue a la cruz. En su lugar, en mi lugar, fue a la cruz. En la cruz no solamente llevó nuestros pecados, sino que en la cruz, en lugar de entrega, en lugar de consumación, por eso Jesús dijo en la cruz: consumado es. Y esa palabra consumado quiere decir: he terminado, he acabado, lo he completado, he ganado, he triunfado. ¿Sobre quién? Sobre el pecado, sobre las enfermedades, sobre la rebelión de nosotros, sobre Satanás, sobre las potestades, sobre los gobernadores, sobre todo lo que se mueve en el mundo de las tinieblas. Jesús dijo: consumado es, lo he vencido todo, y ahora con mi victoria traeré multitudes a la presencia de mi Padre. Con la consumación del sacrificio de Cristo, Satanás quedó en derrota, destruido totalmente. Quedó despojado, porque por causa de Adán, Satanás tenía autoridad y poder sobre la humanidad y sobre la creación. ¿Por qué dijo Adán? ¿Qué dijo Satanás? En el desierto le dijo a Cristo: toda esta potestad a mí me fueron dadas, y a quien quiero
se la doy. Por causa de Adán, Satanás tenía derecho legal sobre la creación. Pero cuando Jesús dijo consumado es, todo derecho se le quitó a Satanás. Toda legalidad se le quitó a Satanás. La llave de la muerte y del infierno se le quitó a Satanás. Ahora Satanás quedó en un estado inerte, amado. ¿Sabe lo que significa eso? Que no tiene autoridad sobre la iglesia. Algo importante. Satanás tiene poder, no se equivoque, pero no tiene autoridad. Y una persona sin la autoridad de Dios no puede ejercer su poder. You understand? ¿O tengo que explicárselo? O sea, una persona sin la autoridad no puede ejercer su poder. Pongámoslo de esta manera. Si usted que tiene poder, si no está sometido a una autoridad mayor, su poder no funciona, no tiene validez. Para ejercer poder tenemos que estar sometidos bajo una autoridad mayor. Y si esa autoridad que Dios le fue quitada a Satanás, Satanás no puede ejercer su poder. Entonces quedó neutro, cero. Aleluya. Tenemos un enemigo que está vencido, totalmente vencido. Aleluya. Satanás está operando desde la base de la ignorancia de la iglesia. Por eso es que Él toma la iglesia para hacerle guerra a Dios, para hacerle guerra a usted mismo, para hacerle guerra al propósito, para hacerle guerra a su familia y a todo lo bueno de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La lucha más grande la tenemos nosotros con nosotros mismos. Y Satanás aplaude cuando ve una iglesia en ignorancia, porque él saca provecho, él saca ventaja. Y ahí donde él se alimenta de la ignorancia de la iglesia. Está ahí donde él se alimenta. Cristo lo hizo todo. Yo no entiendo cómo es que nosotros como iglesia vivimos peleando con un personaje que ya fue derrotado. Tú no fuiste llamado a pelear con un personaje que ya fue derrotado. Tú nunca vas a derrotar a Satanás porque ya él fue derrotado. Aleluya. Ya él fue derrotado, amado. Y nosotros vivimos acusando a Satanás cuando por tu rebeldía, por tu ignorancia, por tu desobediencia, vivo acusándolo a él. Y no lo estoy defendiendo porque él es malo. Amado, tu peor enemigo sobre la creación de Dios eres tú mismo. Eres tú mismo. No es Satanás. Satanás no es un enemigo en potencia. Cristo lo aplastó. Satanás, cuando tú estás ungido, lleno del poder de Dios, cuando tú conoces tu esencia, cuando tú sabes quién tú eres, tan solo de hacerle así, mira, move. Él tiene que someterse a tu autoridad, porque esa autoridad Cristo te la devolvió en la cruz del Calvario. Lo que Adán había perdido, Cristo lo conquistó y se lo entregó a la iglesia. Aleluya, aleluya. Mire, Satanás podrá tentarte y podrá acusarte, porque lo mejor que él sabe hacer es tentar y acusar.
Pero cuando tú tienes identidad, cuando tú sabes lo que Cristo hizo por ti y tú sabes quién tú eres en Dios, tú sabes bien que en la mente de Dios ya no existen tus pecados, que Dios no está pensando en eso. Satanás en la tierra te está recordando lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace 10 años, y vive recordándote lo mismo, cuando tus pecados ya fueron crucificados y nunca más Dios se acordará de ello. Aleluya. Pero hay gente en la iglesia creyendo en todas aquellas mentiras que el diablo viene a soplarle al oído, y cuando tú le crees al diablo, eso te debilita. Sí, porque el diablo te dice nombre, pronombre, cuántas cosas te dice que tú no sirves, que tú esto, que tú hiciste tantas cosas feas ayer. Oye, y te trae todo eso a tu mente cuando Cristo ya no se acuerda más de esos pecados. Aleluya, porque el apóstol Pablo dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, cuando él dijo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 17, aleluya, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los pecados viejos pasaron, he aquí que Cristo hace cosas nuevas, y nosotros debemos, aleluya, vivir en lo nuevo de Dios. Aleluya. No hemos entendido qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La iglesia sigue ignorante, aleluya, y por eso le están cediendo territorio. Por eso el apóstol Pedro dijo, ni deis, Santiago dice, y no deis lugar al diablo. La palabra darle lugar al diablo significa cederle territorio, cederle derecho legal para que él ataque tu vida, ataque tu familia, ataque tu finanza, ataque tu salud. Aleluya. Estamos llamados a vivir esta nueva vida que Cristo nos ha regalado en Él, amado. En Él. No podemos desligarnos de Él. No podemos desligarnos de su palabra. Aleluya. 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 Dele otro aplauso al Espíritu Santo. Ayúdeme. Oh. Usted no puede caminar en ignorancia si usted es cristiano. Usted no puede vivir luchando contra el diablo cuando el diablo está vencido. Usted tiene que saber quién es usted en Dios. Usted tiene que saber cuál es su identidad, cuál es su posición. El diablo siempre va a tentarlo y siempre va a acusarlo. Pero si usted tiene identidad, el diablo no podrá con usted, amado. Nunca va a poder con usted, porque ya él fue destruido. Ya él fue aplastado. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo, Colosense capítulo 2 versículo 13, verso 14 al 15. Dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en... Mira, amado, Satanás se había apropiado de su alma y de todas las bendiciones y de todos los beneficios que el Señor había dispuesto para nosotros. Y todas nuestras acciones Satanás la tenía registrada. Y eso era un decreto que se dictó en el infierno y que testificaba en nuestra contra, que nos acusaba día y noche delante de Dios. Gente condenada al infierno. Y Cristo
le dijo al diablo: dame esa acta, dame esa acta. Y la tomó de la mano del diablo. Todo lo que decía de ti, todo lo que tú has hecho mal, Cristo en esa acta fue a la cruz y la clavó juntamente con él. Y ahí todos tus pecados fueron eliminados. Y dice que lo exhibió públicamente para que los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de las tinieblas de maldad lo vieran y supieran que Cristo había vencido sobre ellos y sobre lo que nosotros, nuestras malas acciones, nuestros pecados, amado. Que había libertad para la humanidad. En ese instante Cristo mismo nos hizo libre, nos encontró inocente. Ahí se aplica la justificación, donde los culpables salimos inocentes por causa de Cristo y su sacrificio. Aleluya, aleluya. Oh Señor, gracias. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso y le está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acojámonos a la palabra de Dios, acojámonos a las promesas de Dios y fortalezcámonos en la palabra de Dios. Afirmémonos en lo que ya Dios ha dicho de nosotros. Y Pablo está diciendo: fortalezcanse, amados, en una relación con el Señor. No presten atención a los dichos del enemigo. ¿Quiénes saben que Satanás es un padre de mentira? ¿Quiénes saben que Satanás es un mentiroso? Entonces hay personas que se dedican a escuchar a Satanás. Pastor, ¿cómo es que yo escucho a Satanás? Mire, amado, cuando una persona se le acerca a usted a hablar mal de su prójimo, ¿quién usted cree que está hablando ahí? Sí, porque la gente quiere ver a Satanás con un tenedor, con unos cuernitos como lo pintan, y un rabo y pata de un chivo, y quieren verlo. No, amado, Satanás no es eso. Satanás es un sistema dirigido por hombres que han hecho pacto con él. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Sí, amado, él es el príncipe de este mundo y gobierna a través de la voluntad de los hombres que han vendido su alma a él mismo, que han hecho alianza. Y la iglesia debe entender eso, porque Satanás en sí mismo no tiene autoridad. Él necesita a alguien que le dé de esa autoridad. Porque lo bueno de Dios es que al hombre Dios nunca le ha quitado el libre albedrío que le ha dado. Y el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones, si servirle a Dios o servirle a Lucifer. Entonces, cuando el hombre decide servirle a Lucifer, le está dando autoridad para atacar la creación de Dios y atacar al mismo Dios. Satanás en sí mismo no tiene facultad para atacar a Dios. Tiene que ser a través de alguien. Por eso es que hay tanta maldad, tanta muerte, tanto pecado, y es él trabajando con el mismo hombre haciéndole guerra a Dios. Le duele a Dios cuando él ve su creación matándose, enfermo, deprimido. Sí, le duele a Dios, amado. Y Satanás quiere hacer sufrir a Dios a como dé lugar cuando nosotros en desobediencia hacemos alianza con Lucifer. Rebeldía contra Dios. Rebeldía contra Dios. Entonces, ¿qué le dice Pablo a la iglesia?
que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Satanás siempre anda maquinando, buscando la manera de hacerlo caer. Satanás siempre está pensando cómo haré caer a esa persona que le sirve a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Pablo, entendiendo esto, le dice también el versículo 11: vestido de toda la armadura de Dios. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? La misma palabra es la armadura más poderosa, que es la espada del Espíritu. Pero hoy en día la iglesia no conoce la palabra. Pueden escuchar a cualquier loco por ahí, pero no se sientan un momento a estudiar la palabra. ¿Cómo van a defenderse? Siempre van a estar creyendo las mentiras del enemigo, amados. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firme contra las acechanzas de Él. Él está buscando dónde están nuestras debilidades. Y donde hay debilidad, Él va a atacar. Sí, amado, Él va a atacar. Donde hay necesidad, Él va a atacar. Él va a atacar. Tener muchas cuentas, amados, porque el diablo no está jugando. Aunque está derrotado, Él todavía tiene poder. Sí, amado, lo que Él no tiene es autoridad. Pero el poder de Satanás no le fue quitado. Por eso que usted ve que están pasando tantas cosas en el mundo, porque todavía Él tiene poder. Aleluya. Aleluya. Dice el 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, usted no está luchando contra su prójimo, pero nos encontramos ahora atrapados en esa lucha. Y Pablo está aclarando a la iglesia, diciéndole: hey, ustedes se viven matando uno con otro, pero su lucha no es con ustedes mismos. Hay un adversario, hay un enemigo que está provocándolo, y ustedes están perdiendo la visión de quién es que lo está atacando. Ustedes están desenfocados totalmente porque están distraídos, y ahora el diablo lo está instando a pecar contra Dios, lo está instando a discutir, lo están instando a mentirse uno con otro, a adulterar, a fornicar uno contra otro. Entonces su lucha no es con su gente, no es con su familia, no es con sus hijos, no es con el esposo ni con la esposa. Es que hay un enemigo que está instándolo, y ustedes deben estar apercibidos. Aleluya. Aleluya. Debemos estar apercibidos. Entonces su lucha es contra el enemigo, y usted debe conocerlo. Usted debe conocerlo. Entonces, yo no puedo hacerle guerra a Satanás cuando mi carne no ha sido crucificada en la cruz. No puedo ni siquiera reprender al diablo, porque usted no puede luchar una guerra o pelear una guerra espiritual en la carne. No pierda su tiempo. Esta es una guerra espiritual que se debe, escuche bien, combatir en el espíritu. Satanás sabe que Él es espíritu, amado, y que una carne no puede luchar contra Él. Aleluya. 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 Entonces usted, entendiendo esto,
Si usted sabe que debe crucificar su carne, aleluya, vaya de rodillas y rinda esa debilidad que hay en usted a los pies de Jesús. Si quiere ver éxito, gracias. Si quiere ver éxito en su vida, porque el diablo no está jugando. El diablo no está jugando, amado. Esto es una tarde para que usted revise su vida espiritual, cómo está, contra quién usted está peleando. ¿Usted conoce quién es usted en Cristo? ¿Tiene usted identidad? ¿Conoce usted su posición en el Señor, donde Dios lo ha colocado a usted? ¿O está atrapado en una guerra sin cuartel interminable? Cuando usted no conoce quién es su enemigo, usted en su guerra no tendrá fin. ¿Qué fue lo que dije? Que cuando usted no conoce contra quién usted está peleando, su guerra no tendrá fin. Usted seguirá peleando y peleando y peleando y peleando, y al final terminará abandonando la fe. Al final terminará desertando. Y el diablo estará celebrando y diciendo: uno más que te quité, Señor. Uno más que vencí. Otro más que lo hice caer. Aleluya. Aleluya. Un diablo destruido totalmente está venciendo la iglesia. Wow. Wow, eso da vergüenza, amado. Como que dije algo muy profundo ahí. Un diablo destruido está haciendo correr a muchos cristianos. Un diablo destruido está haciendo que muchos cristianos abandonen su posición. Y ellos ni siquiera se dan cuenta que es el diablo que está trabajando, porque están atribuyendo a lo que le está pasando, están atribuyendo su decisión a lo que le está pasando, y no pueden ver al diablo detrás de lo que le está pasando. Cuánta ignorancia. Y yo siempre digo esta palabra: y justificamos nuestras acciones. Tenemos 1100 respuestas para justificar nuestras acciones, para que nadie nos corrija, para que nadie nos gane. Pero un día tendrán que ver al Señor. Y aquí se trata de obediencia. Nadie te dijo a ti que este camino iba a ser fácil. Y si alguien te lo dijo por ahí, un predicador de esos que le hablan a las emociones, te equivocaste, fallaste. Porque este camino es de espina, y te van a clavar las espinas. Es bien punzante, es bien doloroso. ¿Y sabe cómo se camina? Le voy a enseñar cómo se camina. Este camino se camina de rodillas, yes, con lágrimas en los ojos y con dolor en el corazón. Así se camina en este camino. Y si alguien le predica que este evangelio es de gloria en gloria, como dice y está bien que decimos que vamos de gloria en gloria, pero eso en el espíritu, amado. Y eso hay que interpretarlo. Pero aquí tú vas a llorar. Aquí te van a traicionar. Aquí te van a dar, te van a escupir la cara. Pero la iglesia no está entendiendo. Me escupen y me voy, me golpean y me voy, me dan un pelliquito y arranco por ahí. ¿Cuándo la iglesia va a aprender? Estoy cansado, muy cansado, y me voy a tomar un tiempito y me siento. Son mis vacaciones. ¿Dónde dice la Biblia que hay que tomar vacaciones? O me voy a retirar. Llegó el tiempo de retirarme. Y eso es lo que se predica, amado. Y justificamos todo eso, amado. Lo justificamos. Y el diablo sigue aplaudiendo y comiéndonos los dulces, como dicen nuestros hermanos puertorriqueños.
¿Cuándo la iglesia va a aprender? Yo digo que no sé, los sabiondos, los sabelos todos siempre están haciendo reforma. Diga reformando. Mira, yo no entiendo qué reforma. Amado, hay un solo evangelio y fue plasmado aquí en estas palabras. Y aunque es una copia, aquí dice la verdad absoluta de Dios. Y esa verdad es irrefutable, que nos enseña a nosotros cómo vivir la vida de Cristo. Aquí no hay que reformar nada. Aquí somos o somos. Y si usted no está dispuesto a pagar el precio, usted está perdiendo su tiempo aquí. Si usted no está dispuesto a sufrir por causa del evangelio, usted está perdiendo su tiempo. Si usted no está dispuesto a aguantar penalidades, a sufrirla, usted está perdiendo su tiempo. O usted vivirá como un nómada, de sitio en sitio, de brinco en brinco. Porque esta guerra hay que pelearla de rodillas, con lágrimas en los ojos y con dolor en el corazón, y dando gloria y honra al Eterno. Porque hay una corona de vida que está preparada para aquellos que han vencido. Aleluya. Y cuando se habla de vencer, está hablando de guerra. Está hablando de problemas, de situaciones. Aleluya. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo para concluir? Dice, porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Está hablando del ejército por división de Lucifer. Está hablando de principados, está hablando de gobernadores, está hablando de potestades y está hablando de huestes espirituales. Son divisiones, rangos que vienen en contra del conocimiento que te fue dado, el conocimiento de Dios, para arrancarte de raíz de la presencia de Dios. Son guerras espirituales, son lucha. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Dice toda la armadura. Tú tienes que estar blindado. ¿Sabe qué? Cuando no tenemos las armaduras de Dios, estamos desnudos, luchando frente a un enemigo. Aleluya. Y todo lo que él tira, nada nos protege. Y es mejor no luchar si no estamos cubiertos, amado. Porque el no estar cubierto es rendirle a Satanás todo lo que somos. Entonces la iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que madurar. Tiene que crecer. Aleluya. ¿Y sabe qué dice? Concluyendo, dice: por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes, podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. No te rinda, amados. No le ceda lugar al diablo. No le ceda territorio al diablo. Si Dios te entregó algo, reténlo contigo. Si Dios te dio el privilegio de servirle, no lo rinda. No, yo lo tomo cuando yo quiera. ¿Quién te dijo a ti que tú lo vas a tomar cuando tú quieras? Tú lo tomarás si es la misericordia de Dios. ¿Queremos jugar con Dios? No, amado. Hacer las cosas cuando yo quiera y cuando estoy de humor, cuando siento hacerlo. No, amado. Nadie te dijo a ti que esto es cuando tú quieras. Hay gente que se metieron en este camino y no contemplaron la idea. Mira, ninguno que va a construir
una torre no se sienta primeramente a calcular si tiene los recursos para terminarlo. Entonces muchos se metieron a ciegas en este camino. Leen la Biblia y como que no la entienden qué es. Y yo quiero que ustedes aprendan, amado, a ser verdadero cristiano, verdadero seguidor de Jesús, verdadero seguidor de Jesús. Aleluya. Pónganse sobre sus pies. La forma de que usted pueda prevalecer es sometiéndonos a Dios y a su voluntad. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid. Usted no fue llamado a pelear con el diablo, está hablando de resistir. Él viene contra usted y usted con la palabra de Dios, usted lo resiste como hizo Cristo allá en el desierto. Resistirlo solamente. Usted no puede estar conversando con el diablo. Y dice resistir y él huirá de vosotros. Quiere decir que no tiene poder, no tiene autoridad sobre usted. Usted tiene autoridad sobre él. Entonces sometámonos a Dios, amado. Es la única forma de resistirlo y hacerlo huir. Y dejemos de estar contendiendo los unos a los otros. Dejemos de estar peleando. Aleluya. Aleluya. Maravilloso el Señor. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo? En Lucas capítulo 11 versículo 23. Él mismo textualmente dice esta palabra: el que no es conmigo, contra mí es. Wow. O sea, si no hacemos la voluntad de Dios, aunque nos llamemos cristianos, le estamos haciendo guerra a Dios. Mientras hagamos nuestra propia voluntad, nos constituimos enemigos de Dios. Porque usted fue llamado para hacer la voluntad de Dios. Él fue a la cruz, venció a todo aquello que le hace guerra a usted. Y nosotros seguimos peleando con todo eso que ya fue vencido por Cristo en la cruz. Usted lo que debe de hacer es vivir, mantenerse en la victoria que nos fue entregada. Vivamos en esa victoria, amado. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Vivir, mantenerse en esa victoria. Dios no te mandó a pelear. Dios quiere que tú mantengas, que retenga lo que ya Él nos entregó en nuestras manos. Una salvación que le costó su vida. Una victoria que usted no tuvo que conquistarla. Él lo hizo por nosotros. Guerra por tu alma. Guerra por tu alma. No le dé lugar al diablo. La Biblia lo dice claramente: ni deis lugar al diablo. No le cedan derecho ni un centímetro. Retengamos lo que Dios nos ha entregado. Peleemos por nuestra salvación. Y vamos a luchar por ella hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Aleluya. Aleluya. Mediten en estas palabras. Piensen en ella. Y dejen de estar contendiendo
y rindamos nuestra voluntad a los pies del Maestro. Y no seamos rebeldes. No seamos rebeldes. No le haga guerra a Dios, ni lo culpen. No hagan alianza con Satanás para hacerle guerra a Dios. Todo lo que dice la Biblia, aplíqueselo, vívalo, porque de esto se trata. Aplíqueselo y tendrán paz.